Hola, bueno, este es un curso de solfeo en el que vamos a empezar desde los conocimientos más básicos para poder entender eh, cómo funciona la cuestión de la música, en este caso académica. Así que vamos a empezar desde los conceptos más simples e iremos avanzando poco a poco. Este es un anexo a las clases de solfeo que tengo presenciales, mm, como parte de la regularización para los alumnos nuevos. Vamos a comenzar. ¿Qué es el solfeo? El solfeo es una técnica teórica que consiste en enseñar el lenguaje musical. Incluye el entrenamiento auditivo y la lectura de partituras. Como sabemos, la música tiene un lenguaje muy particular, como cualquier otro lenguaje, el español, el inglés, o sea, lo que sea. Hay que aprender, pues, cómo se escribe, cómo se interpreta y todo lo que se necesita cuando hablamos de lenguaje. Eh, en este caso, ocupamos el solfeo como, digamos, la teoría, nosotros le decimos para la práctica, que realmente es la enseñanza. Bueno, empezaremos con el concepto más importante, ya que estamos en el lenguaje de la música, ¿verdad? Para saber qué es la música. La música es el arte de combinar sonidos de tal forma que provoque la sensibilidad humana. En realidad este es un concepto que yo me hice con el tiempo porque pues hay diferentes definiciones de música. Son bastante similares a esta porque pues como todos sabemos la música forma parte de las bellas artes y una de las cosas primordiales del arte es ir hacia la parte sensible de los humanos. Entonces no es como las matemáticas o las ciencias que son exactas, sino es digamos, una práctica que nos ayuda a llegar de distinta forma a las personas. Bueno, la música tiene tres elementos fundamentales. La melodía, que es una secuencia de sonidos que forman una idea musical. Suele ser lo más representativo de una obra musical. Regularmente nosotros conocemos como melodía la parte que todo el mundo canta en las canciones. Entonces, pues sí, idealmente es eso. Tenemos la otra parte que es la armonía. La armonía es la combinación de dos o más sonidos que suenan simultáneamente. Dentro de la música tenemos una materia que se llama armonía, que estudia cómo se relacionan las notas entre sí. Y hay una serie de reglas y cosas que existen para que la música sea agradable al oído humano. En el caso de la armonía, nosotros nos referimos a la armonía cuando empezamos a agregar más notas a una melodía. O sea, si escuchamos a alguien cantando y le agregamos no solo la voz de la persona, sino otro instrumento, una guitarra, por ejemplo, un piano, esa parte de la música en la que ya están conviviendo más de una nota, de un sonido a la vez, a eso le llamamos nosotros armonía. Y la otra parte muy importante de la música es el ritmo. El ritmo es el pulso de la música, lo que define la duración de los sonidos en el tiempo. Esto es un poco abstracto porque pues tenemos un problema con qué es el tiempo. Pero bueno, si nosotros pensamos en el tiempo como mm, algo que está constante y que nos está marcando una especie de ritmo para pues la vida, así como para tener un antes y un después, pues el ritmo, la música también necesita de eso. Eh, Usamos el ritmo para saber cuándo queremos que se extienda una nota. Ajá, por ejemplo, cuando escuchamos igual en una canción, eh, la batería es la que está marcando el pulso, que nosotros decimos que es una especie de beat de corazón.
y nos ayuda a poder darle un valor específico a cada una de las notas. Esto creo que es un poquito más fácil de entender en la práctica, entonces vamos a pasar a lo que sigue. Pero estas tres partes son súper importantes en la música y es muy importante que las tengamos presentes. Bueno, lo siguiente, el sonido y sus propiedades. Altura. Diferencia entre sonidos graves, bajos y agudos, altos. Con graves nos referimos a los sonidos que son un poco más parecidos, digamos, a, por ejemplo, el rugido de un león, que es como más grueso, más rugoso, digamos, a la hora de escuchar. Y con los sonidos agudos nos referimos pues a los cantos de los pájaros, cuando habla un niño pequeño, etcétera, ¿no? O sea, sonidos que son un poco más, yo les digo, chillones, picudos. Entonces, a eso le llamamos altura, a la diferencia entre estos sonidos, o sea, qué altura tiene un sonido en cuanto a si es grave o es agudo. La duración, si los sonidos son largos o cortos, esto creo que lo explicamos un poco con el ritmo. Obviamente no es lo mismo hacer un la que un la. Necesitamos hacer la diferencia entre el tiempo que dura una nota y otra. Bien, la intensidad. Esto nos referimos a los sonidos si son fuertes o suaves. En la música les llamamos dinámicas y también se escribe con algunos símbolos que vamos a ver un poco más adelante. Esto literalmente la intensidad se refiere al volumen. Cuando subimos el volumen en una... bueno, en el teléfono, por ejemplo, ahora yo iba a hacer una grabadora o algo así, pero pues no, ya no es muy usado. Entonces en el teléfono, cuando subimos el volumen, eso llamaríamos intensidad de la música. El siguiente es el timbre, que es lo que hace que podamos distinguir dos instrumentos aunque toquen la misma nota. Esto creo que es bastante fácil de entender cuando nosotros pensamos en las personas que conocemos y que cuando nos hablan, digamos, de espaldas, que no los hemos visto, identificamos la voz. Digamos, cada persona tiene un timbre específico, una cualidad de su voz específica, un tono específico que nos hace recordar a esa persona. Lo mismo pasa con los instrumentos. Si escuchamos un piano, es muy diferente a escuchar un violín, por ejemplo. A eso nos referimos con el timbre. Bien. Ok, aquí empezamos a entrar ya un poco en la cuestión pues histórica de la música, porque la música ha evolucionado demasiado a lo largo de toda pues la vida. Obviamente no se utilizan las mismas cosas que se utilizaban hace, pues no sé, 100 años. Es importante saber que la música no se escribía en un inicio y que poco a poco se fue desarrollando cada vez más por comodidad de la propia música y de los ejecutantes. Entonces, toda la música que nosotros conocemos actualmente está basada en este sistema que ahorita vamos a ver. Se creó desde un momento y a partir de ahí se empezó a perfeccionar, pero es basado en ese sistema lo que vamos a enseñar aquí. Entonces, dice, en la antigüedad los músicos usaban afinaciones naturales, por ejemplo, la afinación pitagórica. La afinación pitagórica era un poco más matemática, consistía en dividir una cuerda a la mitad y esa nota era, digamos, en cuanto a hertz, que son como las vibraciones que tienen las ondas, las ondas que tienen los sonidos, eran como el doble de vibraciones, ¿no? Y bueno, es un poco más matemático, pero la afinación pitagórica era eso, dividir una cuerda a la mitad y después a la mitad y a la mitad y ir sacando sonidos cada vez más diferentes. Pero no era muy exacta como ahora, entonces era un poco complicado. Bueno, estas funcionaban muy bien en algunas tonalidades, pero tenían un problema. Al tocar en otra tonalidad, ciertas notas sonaban desafinadas y esto limitaba mucho la música, por lo que solo algunas tonalidades eran útiles. Esta persona, Andreas Werkmeister, que nació por esos años que están ahí, era un organista y un teórico que propuso
que los temperamentos se dividieran en 12 partes iguales. Aquí dice dividir la octava en 12 partes iguales. La octava se refiere a las 12 notas que conocemos, que vamos a ver un poquito más ahorita en las siguientes diapositivas. Pero bueno, entonces él empezó a hacer como una especie de propuesta para poder como hacer que la afinación fuera un poco más justa. Él y otros teóricos, creo que él es el más relevante, pero por ahí hay algunos otros que también trabajaron en esto. Pero lo importante aquí es que más adelante en los siglos XVII y XVIII se estableció definitivamente este temperamento que es el de 12 sonidos, ¿ok? La octava se dividió entonces en 12 sonidos iguales. La persona que en realidad hizo que esto fuera un poco más, digamos, reconocido a nivel, bueno, no puedo decir mundial porque no todos utilizan este temperamento, pero un poco más, digamos, mundialmente, fue Bach, porque utilizó este sistema que habían dicho de dividir la octava en 12 semitonos iguales en su obra Clave bien temperado, que con esta división se podía tocar en todas las tonalidades mayores y menores sin sonar mal. O sea, él hizo un libro en el que escribió partituras y tocaba todas en diferentes tonalidades con este sistema, demostrando pues que sonaba bien en todas las tonalidades. Ok, bien. Sabiendo esto, entonces podemos empezar a pensar en el sistema actual. Bueno, antes de llegar a eso, vamos a explicar sobre los sostenidos, los bemoles y los B cuadros, que son símbolos, literalmente, que vamos a utilizar dentro de la música para poder explicar esto de los semitonos que estamos diciendo antes, de los 12 semitonos de la octava. Ok, el semitono. En el sistema temperado, que es del que estamos hablando, es la división más pequeña que existe entre un sonido y otro. Entonces, digamos, de una nota a otra, como vamos a ver ahorita, no puede haber una división más pequeña que el semitono. Es lo más pequeño que existe. Hay otros sistemas, por ejemplo, como el microtonal, que tiene más divisiones dentro de un semitono, y entonces el sonido es bastante distinto. Incluso nosotros como parte de esta, digamos, como parte de la herencia que nos dejó este sistema, lo escucharemos bastante extraño. Bueno, el tono. El tono se forma con la unión de dos semitonos. Esto es importante porque lo vamos a usar más adelante, por eso lo dejo aquí, pero bueno, vamos a seguir adelante. Ahora, aquí, nosotros dentro de la música, para poder marcar los semitonos y los tonos, utilizamos estos simbolitos que tenemos aquí al lado, los cuales nos reflejan diferentes cosas. Por ejemplo, este que está encerrado dice, sube la altura de la nota un semitono. Digamos, cuando vemos este símbolo, a la nota que vayamos a ponerle se le aumenta un semitono. Este se llama sostenido. Tenemos el siguiente, que es muy parecido, solo que es una X. En este caso se llama doble sostenido. Esta le subiría la nota un tono. Tenemos el bemol, que le subiría le bajaría la altura de la nota un semitono. Y el doble bemol, que le bajaría la altura de la nota un tono. Y por último tenemos este que corresponde al B cuadro. El B cuadro anula el efecto de cualquiera de estos. En el caso de los sostenidos lo anularía completo. En el caso del doble sostenido solamente dejaría un sostenido, por ejemplo. Y en el doble B cuadro, bemol, entonces anularía un bemol. Esto lo vamos a ver también más adelante, pero el que más nos interesa justamente es el sostenido. Por ahora, porque justo voy a explicar algo al respecto. Ok, entonces tenemos este patrón que creo que todo el mundo lo conocemos, do, re, mi, fa, sol, la, si. En algún momento de la vida lo hemos escuchado. Notas musicales. Dentro de la música occidental
solo usamos 7 nombres distintos para las notas. ¿Ok? Do, re, mi, fa, sol, la, si. A partir de aquí se repetiría. Siempre lo tenemos que pensar como una especie de círculo. Llegamos al do y otra vez do, re, mi, fa, sol, la, si. Y llegamos al si y otra vez repetimos do, re, mi, fa, sol, la, si. ¿Ok? Este es muy importante que nos lo aprendamos, en este sentido y en este. Hacia la derecha sería ascendente y hacia la derecha descendente. ¿Ok? Bien. Ahora, dentro del sistema temperado, como habíamos dicho, existen 12 sonidos. Por lo tanto, en este orden, en estos nombres de notas nos hacen falta 5 sonidos. Estos 5 sonidos los vamos a intercalar con los que tenemos escritos de la siguiente forma. Tenemos el do, intercalamos el do sostenido. Tenemos el re, intercalamos el re sostenido. Tenemos el mi. En el caso del paso de mi a fa, no hay una nota intermedia. Ahorita lo vamos a ver en el piano un poquito más claro. Pero entonces brincaríamos directo al fa. Del fa sería fa sostenido, después sol, sol sostenido, la sostenido. Y en el caso del si, tampoco tendríamos un si sostenido, brincaríamos directamente al do. Ok, vamos a ver esto un poco más claro en el piano porque creo que así no se entiende bien por qué hay dos, el mi y el si, que no tienen sostenidos, ¿ok? Bien, entonces, todo el sistema que se creó, el sistema temperado, está reflejado 100% en el piano. O sea, podemos pensar el piano como el molde para absolutamente todo lo que estamos hablando del sistema temperado. Entonces, como podemos ver, tenemos notas blancas, que son las teclas blancas del piano. Todas las teclas blancas corresponden a los 7 nombres, bueno, aquí se repetiría, corresponden a los 7 nombres de las notas que conocemos, el 6 y el 7, y volvería a ser el 1 o el 8, como quieran decirle, pero es el mismo que el primero. Con la diferencia de que esta nota es más grave que el do de arriba. Conforme vamos avanzando en el piano, las notas se van a ir haciendo más agudas, pero el patrón de orden de notas se va a seguir repitiendo. Como podemos ver, tenemos unas teclas faltantes que corresponden a estas negras. Las negras son las notas que se intercalan con las notas naturales. Entonces, cuando avanzamos un semitono después del do, este es el do, para avanzar un semitono nos moveríamos a la siguiente tecla, que sería la que está en medio del do y el re, que sería el do sostenido. Entonces aquí tenemos do sostenido, después pasamos al re. Después aquí hay una tecla intermedia, pasaríamos al re sostenido. Después pasamos al mi. Como podemos ver, del mi al fa no existe una tecla negra y por eso brincamos directamente al fa natural. Del fa natural aquí hay un fa sostenido, del fa al sol, del sol al sol sostenido, del sol sostenido a la, del la a la sostenido, del la si, la sostenido así, perdón, y igual en el caso de si no existe tecla negra, por lo que saltamos directamente al do. Y entonces aquí está súper claro por qué hay unas notas que no tienen sostenido, ¿vale? No tienen tecla negra. Hay algo importante entonces, a estos saltitos que estamos haciendo de una tecla en una tecla, o sea, blanca, negra, blanca, negra, blanca, bueno, aquí no, porque no hay, pero sería otra vez blanca y otra vez blanca, negra, blanca, negra. A este saltito le vamos a llamar semitono, ¿vale? Si saltáramos dos, entonces haríamos un tono. Como dijimos, dos semitonos hacen un tono, ¿ok? Bien, ahora, aquí tenemos un nombre extra. Digamos, este nombre lo vamos a utilizar si pensamos el sentido al revés. O sea, si en vez de ir hacia allá, venimos de acá para atrás, ¿vale? O sea, si pensamos do, si, si, aquí en vez de irnos a la, pensaríamos en el si bemol porque estábamos en la tecla si, ¿vale? Después la bemol porque estamos en la tecla la. Recordemos, los sostenidos aumentaban y los bemoles disminuían. Ok, vamos a seguir adelante. Partitura. La partitura es el lenguaje escrito de la música. Dentro de la partitura representamos con distintos símbolos todos los elementos que conforman una obra musical.
Aquí tenemos una partitura, como todos hemos visto en alguna vez, supongo. Bien, el pentagrama. Dentro de la partitura escribimos en el pentagrama. Entonces vamos a ver qué dice. Es el lugar de la partitura donde escribimos las notas. Consta de 5 líneas, de ahí su nombre y 4 espacios, ¿vale? 5 líneas, por eso pentagrama, ¿ok? Y 4 espacios. Líneas y espacios son importantes en nuestro pentagrama. Aquí lo tenemos. Yo siempre digo que pensemos el pentagrama como un cuaderno de cuadro, de raya, de punto blanco, como eso, ¿vale? El pentagrama es literal una libreta para escribir las partituras, ¿vale? Ok, y como decíamos, tiene 5 líneas numerando de abajo hacia arriba. Esta es la primera, esta es la segunda, esta es la tercera, esta es la cuarta y esta es la quinta. Eso es súper importante porque lo vamos a usar más adelante. Las líneas se enumeran de abajo hacia arriba. Pero, como decimos, también son importantes los espacios, o sea, el espacio entre la primera y la segunda y la tercera y la cuarta y la quinta, ¿vale? Entonces, ambas son importantes, ¿vale? Porque en ambas anotamos notas. Ok, vamos adelante. Aquí tenemos un pentagrama que lo que vamos a hacer justamente es ver cómo se acomodan los sonidos. Por ejemplo, si tenemos que seguir el orden, digamos, en la línea 1, que es esta de aquí, escribiríamos notas más graves que en la línea 5, ¿vale? Siempre hay que pensar el pentagrama así, entonces podemos escribir aquí una, por ejemplo. Y podremos escribir aquí otra, y aquí otra, y aquí otra, aquí otra, aquí otra, aquí otra, aquí otra, etcétera, ¿vale? Siempre haciendo línea, espacio, línea, espacio, línea, espacio, línea, espacio. También podemos escribir de forma salteada, obviamente, pero el punto aquí, o lo que estoy intentando dar a entender, es que se escribe sobre las dos, sobre las líneas y sobre los espacios. Siendo esta, obviamente, un poco más grave que esta de acá, ¿verdad? Las notas ascendentemente van subiendo de altura, o sea, se van haciendo más agudas. Bien. Claves. Las claves son los símbolos que le dan el nombre a las notas. Existen 3 claves diferentes. Tenemos la clave de sol, la clave de fa y la clave de do. La clave de sol sería esta, la clave de fa sería esta y la clave de do. No existe otro tipo de clave, solo estas 3. Ahora vamos a ver las posibilidades en las que se pueden escribir estas claves. Tenemos la clave de fa, que es la clave de fa en cuarta línea. Aquí podemos ver claramente que la clave se escribe con esta bolita sobre la cuarta línea del pentagrama. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, por eso le llamamos clave de fa en cuarta línea. Podemos escribir la clave de fa sobre la tercera línea también. Y esas serían las únicas 2 posibilidades que tiene la clave de fa. Ahora, veamos. La clave de do tiene 4 posibilidades. Clave de do en cuarta, clave de do en tercera, clave de do en segunda, clave de do en primera. Y en este caso, do es la que tiene más posibilidades de escritura, pero están en desuso todas excepto esta y esta. La clave de do en segunda y clave de do en primera no se ocupan actualmente, a menos de que te dediques a la música antigua. Igual la clave de fa en tercera está en desuso. Bueno, y por último, algo que se me olvidó decir es que el 3 es el que te indica en dónde está la clave y los 2 puntitos en este caso, en qué línea está. Y bueno, tenemos por último la clave de sol, que es la clave más conocida, se escribe sobre la segunda línea. Y esa sería la clave de sol.
Ok, bueno, ¿qué vamos a hacer con las claves? Las claves le dan el nombre a las notas, por lo tanto, depende de la clave que pongamos en el pentagrama, es el nombre que van a tener cada una de las notas. Vamos a ver esto. Primero, la clave de sol. Nosotros para solfeo vamos a utilizar las claves de sol y fa solamente. Sol, pues la única clave de sol que existe sobre la segunda línea. Y la clave de fa que estaría sobre la cuarta. Ahorita vemos esa. Entonces, la clave de sol. Se llama clave de sol porque le da el nombre de sol a justamente la segunda línea del pentagrama. Entonces, a partir de ahí podríamos ordenar el resto de las notas. Si esta se llama sol, avanzaríamos espacio, línea. Igual podremos avanzar hacia abajo y entonces, siguiendo el orden de las notas que ya conocimos, do, re, mi, fa, sol, la, si, podríamos nombrar las otras notas. Si esta se llama sol, entonces la siguiente nota, estaríamos aquí, la siguiente nota se llamaría la si es ascendente. Este sentido, como habíamos dicho, es ascendente, entonces sol, esta se llamaría la. Y la siguiente se llamaría si. Solamente si cumple la función de línea, espacio, línea, espacio, línea, espacio. Ajá, y al contrario, cuando estamos en sol y vamos hacia una nota abajo, entonces se llamaría fa. Y así nombraríamos todas las notas en el pentagrama. Ahora, tenemos la clave de fa. La clave de fa se ocupa exactamente igual, solo que por cambiar la clave vamos a cambiar de nombre. Ahora, esta es la clave de fa en cuarta, por lo tanto la cuarta línea del pentagrama se va a llamar fa. Y podemos seguir escribiendo, si escribimos hacia abajo, espacio, línea, etc. Hacia abajo, acuérdense, descendente, avanzaríamos en este sistema y entonces si estamos en fa, pasaríamos al mi. Y si estamos en mi, pasaríamos al re, etc. Si escribiéramos hacia arriba, que aquí ya no cabe, ¿verdad? Pero si pusiéramos otra notita aquí, iríamos en el sentido contrario, o sea, hacia el sol, etc. Aquí tenemos el pentagrama un poco más claro para que no nos hagamos bolas. Por ejemplo, vamos a poner una nota en clave de sol. Este sol, como habíamos dicho, esta nota que sigue sería un la nota que sigue un si, la nota que sigue un do, la que sigue un re, etc. ¿Podríamos saltarnos notas? Claro que sí. Por ejemplo, sol, pero si escribimos esta nota no existe y estamos pasando de un sol a esta nota de aquí, entonces tendríamos que considerar la que está en medio, ¿no? Sol, la y la siguiente sería si, etcétera, ¿ok? Sí podemos escribir las notas salteadas. Esto solo es un ejemplo. También hay algo que no expliqué, pero podemos salir del pentagrama con estas líneas adicionales por arriba y por abajo del pentagrama. Podemos poner las líneas adicionales que sean necesarias. Y de la misma forma funcionaría la clave de fa. Ok, ahora hay que empezar a aprender la cuestión de las figuras rítmicas. Aquí tenemos las figuras rítmicas, digamos, base para lo que va a ser absolutamente todo lo demás. Vamos a pensar siempre las figuras en cuanto a la redonda. Me refiero a que tenemos la primera figura rítmica, que es esta, que se llama unidad o redonda. Vamos a pensar la redonda siempre como el pastel completo, ¿vale? Es esta figurita que está acá, es el circulito. Y vamos a pensarla como la unidad. Si pensamos la redonda igual al pastel, entonces podríamos hacer las equivalencias con las otras figuras. Digamos, la siguiente figura que tenemos es esta, que es una especie de D, tiene una bolita y una plica. Esa figura la pensaríamos como la mitad de la redonda. O sea, si partimos el pastel a la mitad, pensaríamos una blanca aquí y otra blanca acá. Y entonces por eso el valor de un medio de la blanca. Ok, ahora podemos seguir adelante pensando en seguir dividiendo la redonda,
pensamos en la redonda y ahora tomamos esta de 1/4. Lo que tendríamos que hacer sería dividir la redonda en 4 y cada uno de los pedacitos valdría 1/4. Lo mismo con el octavo, pero dividiendo la redonda en 8 partes iguales. Lo mismo con el 16avo, que sería dividiendo la redonda en 16 partes iguales, etc. Aquí es importante la diferencia solamente entre los símbolos. Podemos ver la redonda es un círculo. La blanca es un círculo con una plica. La negra es un círculo relleno con una plica, que es la diferencia con la blanca. El octavo o corchea sería parecida a la negra, pero con una colita. Y los 16avos serían con doble colita, ¿vale? Le vamos agregando una colita cada que hacemos una división extra al tiempo. Esto hay que memorizarlo. No hay de otra más que memorizarlo. Yo le pongo digamos, un nombre a las figuras. En este caso, a este le vamos a poner Tao, Ao. A esta Tao. A esta Ta. A esta vamos a agruparla de 2 en 2 y le vamos a poner Pepe. Y a esta Chocolate. Siempre a partir de los octavos los pensamos agrupados. En los octavos pensaríamos 2 porque es bastante difícil de leer, ya lo vamos a ver un poco más adelante. Y en los 16avos pensaríamos agruparlos de 4. La diferencia entre octavos y 16avos es justamente la línea. Los octavos tienen solo una línea, los 16avos tienen 2. En el caso de estas dos figuras no las vamos a ver por ahora.